Mi nombre es Hilda, tengo 60 años, y lo que voy a contarles hoy cambiará para siempre la manera en que ven a su propia familia. Hace apenas 3 días, mi hijo Damián y mi nuera Melissa empujaron a mi esposo Henry y a mí desde un acantilado de 27 metros. Mientras yacía rota y sangrando, escuché el susurro desesperado de mi esposo. Hilda, no te muevas. Hazte la muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Henry me reveló la verdad más terrible que una madre podría escuchar. Un secreto que nuestros hijos guardaron durante 25 años. Durante 4 décadas, Henry y yo construimos lo que creíamos era la familia perfecta. Nos despertábamos cada mañana en nuestra pequeña casa suburbana, donde el aroma del café fresco se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo trabajaba como maestra en la escuela primaria local y cada tarde llegaba a casa con historias de mis alumnos. Henry tenía su taller de carpintería, donde creaba los muebles más hermosos. Teníamos 2 hijos, Richard, nuestro primogénito, y Damian, 5 años menor. Richard era el alma de la casa, siempre riendo, ayudando a su padre y protegiéndome de cualquier preocupación. Damian era diferente, más reservado, pero lo amaba con la misma intensidad. Richard nos contaba sus planes para estudiar ingeniería, mientras Damian se mantenía callado, solo picoteando la comida en su plato. La vida era simple pero hermosa. Por las tardes, Henry y yo caminábamos por los senderos de nuestro pequeño pueblo, soñando con el futuro, con ver crecer a nuestros nietos y envejecer juntos en esa casa. Nunca imaginé que esas caminatas serían un entrenamiento para la que casi me mata. Los fines de semana organizaba reuniones familiares donde mis hermanas, Harriet e Irene, llegaban con sus maridos e hijos. La casa se llenaba de risas, niños corriendo por todas partes, mujeres compartiendo recetas en la cocina mientras los hombres arreglaban algo en el jardín. Henry era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, aún me traía flores silvestres que recogía en su camino al trabajo. Ayudaba a calificar los exámenes de mis estudiantes y yo le sostenía la madera mientras la cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable, o eso pensaba yo. Por la noche, nos sentábamos en el porche a ver las estrellas, planeando el futuro. Hablábamos de viajar cuando nos jubiláramos, ver el océano por primera vez, y construir una casa más pequeña cuando nuestros hijos tuvieran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años después, a menudo esconde las tragedias más profundas. Cuando Richard cumplió 20, algo cambió en nuestra familia. Comenzó a pelear con Damian por cosas que no entendía. Los escuchaba susurrar en el pasillo y se callaban cuando yo aparecía. Henry me dijo que era solo cosa de hermanos y que pasaría. Quería creerle porque necesitaba pensar que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, hace 25 años, Richard no llegó a casa para cenar. Esperamos hasta las 11, luego hasta la 1 de la madrugada. Damián estaba en su cuarto, supuestamente estudiando, pero notaba algo extraño en su mirada cada vez que le preguntaba por su hermano. Henry salió a buscarlo con nuestros vecinos. Revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar al que Richard solía ir. Al amanecer, encontraron su cuerpo al fondo del barranco. La policía dijo que fue un accidente, que probablemente tropezó en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión, porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral de Richard fue el día más oscuro de mi vida. Llevaba mi único vestido negro, el mismo que usé en el funeral de mi madre. Damian estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano mayor. Mientras yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas, él permaneció en silencio con una expresión que ahora, después de lo que sé, me eriza la piel. Tras la muerte de Richard, Damian cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso, como si intentara compensar algo. Me ayudaba con los quehaceres, acompañaba a su padre al taller y me traía cosas cuando me veía triste. Pensé que era su manera de lidiar con el dolor. Qué ingenua fui. Lo que realmente hacía Damian era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que llevaba dentro. Pasaron los años y la herida nunca sanó por completo, pero aprendimos a vivir con ella. Damian se casó con Melissa, una dulce chica del pueblo vecino, y parecían felices. Tuvieron 2 hermosos hijos, y finalmente sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad de ser felices. Melissa me llamaba mamá y me ayudaba con las tareas cuando nos visitaban.
Damian había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto otra vez. Pero ahora, tirada al fondo de este barranco con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, entiendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente construida. Los primeros signos de que algo no iba bien comenzaron hace 6 meses, cuando Henry y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado toda nuestra vida, y entre la casa, la tierra que heredé de mis padres y nuestros ahorros, teníamos casi $200,000 para dejarles a nuestros hijos y nietos. Fue Damián quien sugirió que fuéramos al abogado. Es importante tener todo en orden, nos dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Siempre tenían sugerencias sobre cómo mejorar la casa, qué inversiones hacer o qué seguros contratar. Mamá, deberías vender esta casa grande y mudarte a algo más pequeño, dijo Melissa, mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en la ciudad. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. La cocina, donde preparé miles de comidas para mi familia, el taller donde Henry creaba sus obras maestras, el jardín donde jugaron nuestros hijos y nietos. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando les dije esto, vi una chispa de irritación en los ojos de Damian que me heló la sangre. Mamá, estás siendo irracional, dijo con un tono que nunca había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de tu edad. Si te caes por las escaleras o algo pasa, no podremos ayudarte a tiempo. Melissa asintió vigorosamente, añadiendo: Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora, mientras el mercado está alto, y mudarse a algo más adecuado para tu edad. Henry comenzó a considerar sus argumentos. Algo en su mirada me hizo sentir que había algo más detrás de toda esa presión. Después, Damian sugirió que le diéramos poder notarial sobre nuestras finanzas, lo que me hizo sentir aún más incómoda. Damian nunca había mostrado problemas financieros, nunca pidió dinero ni dio señales de necesitar nuestra ayuda. Esa tarde decidí confrontarlo directamente. Hijo, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestras finanzas? Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció y vi en sus ojos algo frío, calculador y peligroso. Mamá, no se trata de control, se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar. Respondió con voz tensa, pero sus palabras sonaron más como una amenaza que como un gesto de cariño. Melissa, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. Hilda, solo queremos lo mejor para ti. Es doloroso verte preocupar por cosas que podríamos manejar. Esa noche, tras su partida, Henry y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que estaba paranoica, que buscaba problemas donde no los había. Yo insistí en que algo no estaba bien, que el comportamiento de Damian había cambiado demasiado. Henry, ¿recuerdas cómo era Damian antes de la muerte de Richard? Le pregunté. Mi esposo se quedó mirando, y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Reconocimiento. Hilda, dijo en voz baja, hay cosas sobre la muerte de Richard que nunca te conté. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Henry me reveló que vio a Damian discutir con Richard esa noche, y todo fue por la herencia. Damian estaba furioso porque Richard, siendo el mayor, heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo relacionado con el dinero que Richard había descubierto. ¿Qué dinero? Le pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Henry suspiró antes de continuar. 3 días antes de su muerte, Richard vino a hablar conmigo en el taller. Había descubierto que Damian había estado robando dinero de la cuenta de ahorros familiar. Al principio fueron pequeñas cantidades, pero luego sumas mayores. Richard tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente no podía procesar lo que escuchaba. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de Richard, el que nos ayudaba y cuidaba, nos había estado robando desde antes de que su hermano muriera. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Le acusé a Henry, sintiendo la traición multiplicarse. Porque cuando llegué al barranco esa noche, ya era demasiado tarde, respondió con voz ahogada. Vi a Damian junto al cuerpo de Richard,
temblando y llorando, repitiendo una y otra vez: fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me pidió ayuda. Papá, dijo, Richard tropezó cuando intentó golpearme. Yo solo me defendí. Las lágrimas me corrieron sin control. ¿Pero le creíste? Susurré, aunque ya conocía la respuesta. Henry asintió lentamente. Era mi hijo, Hilda. Y ahora sé que todo fue una mentira. Henry fue a su escritorio y sacó unos papeles que había estado ocultando bajo otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Damian. Su negocio de carpintería no está tan bien como quiere que creamos. Está al borde de la quiebra. Debe más de $100,000 a bancos y proveedores, me dijo. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía los números. Damian no era el hombre exitoso que fingía ser, sino un fracaso desesperado que había vivido de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Melissa sabe todo esto?, le pregunté. Estoy seguro de que sí, respondió Henry. He notado cómo ella maneja las conversaciones sobre nuestro dinero. Esa frase me heló la sangre. ¿Nuestra muerte?, susurré. Nunca había considerado que Damian quisiera hacernos daño físico. Si mató a su propio hermano por dinero, ¿qué lo detendría de hacer lo mismo con nosotros? Tenemos que ir a la policía, le dije a Henry, pero él negó con la cabeza. ¿Con qué pruebas, Hilda? Soy cómplice de encubrir un asesinato. La llamada de Damian nos interrumpió. Queremos llevarlos a las montañas el próximo fin de semana, dijo con esa voz dulce que ahora me parecía siniestra. Después de colgar, Henry y yo nos miramos en silencio. Sabíamos que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. Henry y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Damian y Melissa nos visitaron, sonriendo mientras hablaban del viaje a las montañas, asintiendo cuando nos contaban emocionados sobre el tiempo que pasarían en familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos de los asesinos de mi hijo mayor y que ahora planeaban hacer lo mismo con mi esposo y conmigo. Melissa llegó el miércoles con una bolsa de compras y su sonrisa radiante, que ahora me parecía la mueca de un demonio. Hilda, querida, dijo, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a la muerte. Compré suministros para nuestra aventura. Galletas, agua, fruta, todo lo que necesitaremos para el picnic, dijo, mostrándome la bolsa como si fuera una niña emocionada. Solo podía pensar en cómo cada uno de esos objetos podría usarse para encubrir nuestro asesinato. Damián apareció con una mochila nueva y nos mostró el equipo de seguridad para la caminata. Cada palabra que decía sonaba a cruel burla. ¿No es un poco peligroso para nuestra edad?, pregunté, buscando una excusa para cancelar el viaje. Pero Melissa me tranquilizó con falsa ternura. Esa noche, después de que se fueron, Henry y yo nos sentamos, temblando no solo del frío, sino del terror absoluto que habíamos estado conteniendo. No podemos ir, dije. Pero si no vamos, encontrarán otra manera de matarnos, respondió Henry. Decidimos ir, pero preparados. Henry escondería su celular y grabaría todo. Si sobrevivíamos, tendríamos evidencia. Si no, al menos alguien sabría la verdad. El viernes por la noche, apenas tocamos la cena, sabiendo que podría ser nuestra última comida juntos en la casa, en esa cocina donde compartimos tantos momentos felices. Henry revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si algo nos sucedía, al menos Damian no se quedara con todo, sin que quedara algún registro de nuestras sospechas. Escribí una carta, confesó, sacando un sobre sellado de su escritorio. Está dirigida a tu hermana Harriet. En ella, explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Richard y lo que creemos que Damian planea hacer con nosotros. Esa noche, nos acostamos abrazados, susurrando palabras de amor que podrían ser las últimas. Si algo me pasa, quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido los mejores de mi vida, dijo Henry. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Damian llegó temprano, silbando una melodía alegre que me heló la sangre. Durante el desayuno, que apenas pudimos comer, Damian detalló la ruta que tomaríamos. Es una ruta hermosa, dijo, desplegando un mapa. Lleva a un mirador donde se ve todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares. Todo estaba calculado. Cada detalle estaba planeado para hacer que nuestros asesinatos parecieran un accidente natural. Mientras cargábamos el coche,
Vi a Damian revisar su mochila meticulosamente, asegurándose de tener todo lo necesario para su plan. No quería arriesgarse a un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Henry tomó discretamente mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que ocurriera de ahí en adelante quedaría grabado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Al llegar al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. El lugar era hermoso, con altos árboles y el sonido de un río cercano. Pero para mí, se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Damian y Melissa sacaron sus mochilas del coche, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Damián. Y por primera vez en 25 años, vi la misma chispa fría en sus ojos que la noche en que mató a su hermano. La caminata comenzó fácil, entre árboles y rocas cubiertas de musgo, pero conforme avanzábamos, sentía su mirada sobre nosotros, como dagas. Melissa nos guiaba, fingiendo ser la nuera amorosa, mientras Damian vigilaba, sonriendo con su sonrisa perfecta de mentiras. Después de una hora, la subida se hizo más empinada. Estábamos agotados. Sabían que nos harían vulnerables. Ya casi llegamos al mirador, dijo Melissa, pero su mentira confirmaba que no tenían intención de llegar allí. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestra muerte, pero también que esa era nuestra única oportunidad de conseguir pruebas. Había menos árboles a los que aferrarse por si tropezábamos, y desde arriba se veía un precipicio que caía hacia un barranco lleno de rocas afiladas. No sé si eso sea una buena idea, dije, tratando de sonar casual. Ese sendero parece peligroso para nuestra edad. Pero Damian ya había comenzado a caminar hacia el desvío, con su mochila llena de equipo de seguridad que sabía que no usaría para salvarnos. Vamos, mamá, dijo con esa voz que usaba cuando era niño para convencerme de algo. Solo serán unos minutos. Además, Melissa tiene razón. Las fotos desde allá arriba serán espectaculares. La manera en que dijo espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después como evidencia de nuestro accidente. Henry apretó mi mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas resbalaban bajo nuestros pies, y varias veces estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador era darme cuenta de lo perfecto que era ese lugar para un asesinato. Si alguien tropezaba y caía desde lo alto, no habría manera de sobrevivir, y lo más importante, no habría testigos. Casi llegamos, gritó Melissa desde arriba. Yo sabía que, al final, el terreno sólido desaparecería bajo nuestros pies, dejando solo el abismo. Ya no había necesidad de fingir. La máscara había caído. Sonrían, dijo ella con una voz que ya no era dulce en absoluto. Esta será su última foto. En ese momento, Damian se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar fotos del accidente y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos rotos. Pero Henry se había preparado para este momento. En el último segundo, logró agarrar la muñeca de Damián y tirarlo hacia él. «Si vamos a morir, tú vas con nosotros», gritó con una furia que nunca había visto en él. Por un momento, los cuatro estuvimos al borde del acantilado, sosteniéndonos en un macabro baile entre la vida y la muerte. Melissa gritó y trató de ayudar a Damian, pero nuestro peso era demasiado. Sentí cómo el suelo cedía bajo mis pies, cómo la gravedad comenzaba a ganar la batalla. Y luego caímos juntos, gritando, mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a gran velocidad. El impacto fue brutal. Oí el horrible sonido de los huesos rompiéndose. El dolor fue indescriptible. Pero lo más terrible fue el sabor de la sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Damian había ganado. Pero entonces oí la voz de Henry, débil, pero clara. «Hilda, no te muevas. Hazte la muerta». «Perfecto», susurró Melissa con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó como planeamos. Bueno, salvo por la parte en que también caímos. La escuché reír amargamente. Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como una eternidad, Damian y Melissa discutieron su situación. Ambos estaban heridos,
pero podían moverse. El plan era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres abuelos. Recuerda la historia, dijo Damián. Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá. Tropezó y al intentar sujetarse, arrastró a mamá con él. Tratamos de ayudar, pero también caímos. Lo sé, respondió Melissa. Lo hemos practicado cientos de veces. Sus voces se fueron desvaneciendo mientras se arrastraban hacia lo que esperaban fuera su salvación. Cuando el silencio finalmente cayó, Henry susurró mi nombre. Hilda, ¿estás bien? A duras penas pude contestar. Estaba viva, pero gravemente herida. Mi pierna izquierda está rota, y creo que tengo algunas costillas fracturadas. Al menos estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco, sin forma de comunicarnos con el exterior. Henry, susurré, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo lo que realmente sucedió la noche que murió Richard. Lo seguí porque temía lo que pudiera pasar. Conocía el carácter de Richard cuando se enojaba, y últimamente había notado algo extraño en Damian, una frialdad que me erizaba la piel. Cuando llegué al barranco, continuó Henry, los encontré gritándose. Richard tenía los papeles en la mano, acusando a Damian de robar a nuestros padres. Damian lo negó, diciendo que Richard estaba loco. Mi corazón latía rápidamente al imaginar la escena. Mis dos hijos enfrentándose en la oscuridad, acusándose de traición. ¿Y qué pasó después? Pregunté. Henry pausó antes de decir. Richard le dijo que si no devolvía el dinero y lo confesaba, él lo haría. Damian se volvió loco. Le gritó que siempre fui Antoine el favorito y que era hora de cambiar eso. Entonces, Henry rompió en llanto. Damian empujó a Richard. No fue un accidente, lo empujó con toda su fuerza. Mis lágrimas se mezclaron con la sangre de mis heridas. ¿Por qué nunca me lo contaste? Le pregunté. Porque él me suplicó que no lo dijera. Me pidió que no lo perdiera también, respondió Henry llorando. Pero nunca devolvió el dinero, y yo me callé, siendo cómplice. Entonces, escuchamos voces a lo lejos. Damian y Melissa habían encontrado ayuda. Los equipos de rescate llegaban, y nuestros hijos interpretaron su papel de sobrevivientes de una tragedia familiar. Henry me susurró. El teléfono grabó todo. Tenemos la confesión de Melissa y a Damian admitiendo que somos un obstáculo. Pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir la evidencia antes de que podamos entregarla a las autoridades. Tenía razón. Si Damián y Melissa descubrían que habíamos sobrevivido y escuchado sus confesiones, encontrarían la forma de callarnos para siempre. Esta vez no sería un accidente, sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «Están aquí abajo», gritó la voz de Damian desde arriba. «Mis padres, por favor, apúrense». Su actuación fue perfecta, su voz quebrada por el dolor. «Tranquilo, señor», respondió una voz autoritaria, que debía ser del jefe del equipo de rescate. «Vamos a bajar a evaluarlos. ¿Usted y su esposa pueden moverse?» Escuché el sonido de cuerdas y equipo preparándose para el descenso. Melissa hacía su papel de viuda desconsolada a la perfección. «No puedo creer que esto haya pasado», sollozó. «Estábamos tan felices tomando fotos. Todo sucedió tan rápido». Una roca se soltó y ellos cayeron. Cada palabra me apuñalaba el corazón. Los rescatistas empezaron a bajar. «Los encontramos», exclamó uno. «Tenemos dos personas al fondo del barranco». Me examinaron y sentí sus manos buscando pulso. «Este tiene un pulso débil», dijo el rescatista. El plan estaba funcionando. Creerían que Henry estaba al borde de la muerte, pero yo estaba lo suficientemente cerca de la muerte para no representar una amenaza inmediata. Durante el ascenso, escuchaba los sollozos de Melissa y las palabras de consuelo de los rescatistas. Si supieran que el verdadero milagro era que Henry y yo estábamos vivos para contar la verdad. En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, sentía la presencia de Henry en la camilla junto a la mía. Los paramédicos estaban concentrados en estabilizarlo, y por sus conversaciones entendí que él estaba en estado crítico. Sus heridas eran más graves que las mías, y por un momento temí que muriera antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. «Señora»,
Escuché a uno de los paramédicos decir, si puede oírme, aguante. Estaremos en el hospital en unos minutos. Su voz era suave, llena de compasión genuina que contrastaba con las mentiras que había estado oyendo de mi propia familia. Al llegar al hospital, el caos fue inmediato. Los médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes médicas que no entendía. Fui llevada directamente a la sala de emergencias, donde comenzaron a trabajar en mis heridas. Tuve que seguir fingiendo estar inconsciente, pero también encontrar una manera de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. Luego escuché a Damián y Melissa acercándose a mi cama. El momento más peligroso. Damián susurró algo que heló mi sangre. Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste haber hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Sabía que nuestro plan había funcionado. Él había mencionado a Richard, admitiendo que algunas verdades deberían permanecer enterradas. Y lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre las finanzas fueron la causa de nuestro accidente. Pero necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa, clara, que no pudiera ser negada o malinterpretada. La enfermera que había escuchado todo, una joven llamada Inns, se quedó paralizada junto al monitor. Vi a través de mis ojos entrecerrados cómo sus ojos se agrandaron de sorpresa y horror. Ella entendió perfectamente lo que había escuchado. ¿Qué dijiste sobre Richard?, susurró Melissa, sorprendida por la mención del hermano muerto. Damian se tensó al darse cuenta de su error. Nada, murmuró. Solo decía que mamá siempre se preguntaba qué pasó esa noche. Después de que se fueron, la enfermera se acercó a mi cama y susurró. Sé que me escuchas. Si estás en peligro, tienes que decírmelo de alguna manera. Moví el dedo índice ligeramente, y ella lo notó de inmediato. Luego, me dijo que iba a hablar con el doctor. Los minutos siguientes fueron angustiosos, pero finalmente escuché pasos y vi a Inns con el jefe de médicos y dos oficiales de policía. Estás a salvo ahora, dijo el doctor. La luz del hospital me cegó por un momento, pero poco a poco logré enfocar las caras preocupadas a mi alrededor. Gracias a Dios, murmuró Inns. Pensé que me estaba volviendo loca. El detective Johnson, un hombre de mediana edad, me preguntó sobre lo que sucedió en la montaña. Mi voz salió como un susurro rasposo después de horas fingiendo estar inconsciente. Mi hijo y su esposa nos empujaron. Luego vinieron horas de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Conté todo lo que sabía: la muerte de Richard, los robos de Damian, la presión para cambiar el testamento y finalmente el plan para matarnos en la montaña. Lo más importante fue la grabación en el teléfono de Henry. El detective fue directamente a su habitación y Henry entregó su teléfono sin dudarlo. Aquí está todo, dijo en voz débil. Mientras los técnicos analizaban la grabación, Damian y Melissa seguían en la sala de espera, actuando como familiares devastados. Una hora después, el detective anunció que la grabación era clara. Confesiones explícitas sobre el asesinato de Richard, robos y el intento de asesinato premeditado contra nosotros. Es suficiente para arrestarlos. ¿Los arrestarán aquí?, pregunté preocupada. Ya tenemos oficiales listos. Damian y Melissa no sabían que su mundo de mentiras se desmoronaba. Sin ustedes, probablemente él estaría muerto en unas semanas. Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición. No solo nos veía como obstáculos, sino como su salvavidas financiero. Nuestra muerte no solo le convenía, era absolutamente necesaria para su supervivencia. ¿Y qué pasará con nuestros nietos?, pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los niños inocentes de Damian y Melissa. Los servicios sociales tomarán su custodia temporal, respondió el detective con suavidad. Pero ustedes podrían solicitarla una vez se recuperen. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también la única forma de asegurar que algo bueno surgiera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían crecer en un hogar donde el amor fuera real. Es hora, anunció el detective cuando un oficial entró con papeles en mano. Las órdenes de arresto están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora. A través de la ventana de mi habitación, vi a los oficiales posicionándose discretamente. El momento que había esperado durante 25 años finalmente había llegado. Damian Black y Melissa Black. Escuché la voz firme del oficial. Están arrestados por el asesinato de Richard Black y el intento de asesinato de Hilda y Henry Black.
El silencio fue ensordecedor, seguido de la voz histérica de Melissa. ¿De qué están hablando? Sus suegros están vivos y han proporcionado evidencia completa de sus crímenes. Hubo un momento de absoluto silencio seguido de un grito de desesperación de Damián. Eso es imposible. Los vimos morir. Estaban muertos. Su confesión involuntaria fue capturada por los grabadores de la policía, añadiendo otra prueba al caso. A través de la radio, escuché a Melissa empezar a culpar a Damian. Todo fue idea suya. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó. Y Damián, desesperado, gritó. Fuiste tú quien sugirió el acantilado. Tú planeaste todo esto. En cuestión de minutos, la alianza que había durado años se desmoronó mientras cada uno trataba de salvar su pellejo. El detective Johnson regresó a mi habitación una hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. Están arrestados y en camino a la estación, me informó. Ambos intentan culparse mutuamente, lo que solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que debo contarles. ¿Qué más? Pregunté, aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. Durante el arresto encontramos esto en la mochila de su hijo, dijo, mostrándome una grabadora digital pequeña. Parece que había estado grabando sus conversaciones con ustedes y su esposo en las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que ustedes sospechaban algo. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? El detective suspiró. Significa que él sabía que comenzaban a descubrir la verdad. El viaje a la montaña no fue una decisión espontánea. Fue una respuesta directa a sus sospechas. En una de las grabaciones, se escucha claramente a Melissa diciéndole, tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía. La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No solo planeaban matarnos, sino que habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos, los científicos, observando cada movimiento. El detective continuó. En la investigación de sus finanzas, encontramos que su hijo no solo debía dinero a prestamistas peligrosos, sino que también había falsificado su firma en varios documentos intentando acceder a sus cuentas bancarias. Si ustedes hubieran muerto en esa montaña, él habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos. Mi propio hijo no solo planeaba matarme, sino que me robaba activamente, falsificando mi firma y violando toda confianza familiar. ¿Cuánto dinero robó en total? Pregunté, aunque no quería saberlo. Alrededor de $50,000 en los últimos 5 años, respondió el detective. Los siguientes días en el hospital fueron un torbellino de entrevistas policiales, visitas de abogados y llamadas de los medios. La prensa local tituló el caso como la peor traición familiar de la década. La abogada que habíamos contratado, Albert, nos dijo que el caso era sólido, pero que estaban tratando de negociar una pena menor, alegando que fue un crimen de pasión, no premeditado. Sé que tenemos evidencia de la premeditación, pero sus abogados argumentarán que fue una decisión desesperada, tomada bajo extrema presión financiera. La idea de que pudieran recibir penas reducidas por sus crímenes me llenó de furia. Ellos habían asesinado a Richard, intentado matarnos a nosotros, robado nuestro dinero durante años, y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para asegurar que reciban lo que merecen? Pregunté. Testificar, respondió Albert. Su testimonio, combinado con toda la evidencia, será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero le advierto, será devastador enfrentarse a su hijo en el juicio. ¿Tenía razón? La idea de mirar a Damian a los ojos, escuchar a sus abogados justificar lo injustificable, revivir públicamente cada momento de esta pesadilla, era abrumadora. Pero era lo que debía hacer por Richard, por nosotros y por mis nietos, quienes merecen conocer la verdad sobre sus padres. 3 semanas después de la detención, Henry y yo pudimos finalmente regresar a casa. Nuestras heridas se habían curado lo suficiente para permitirnos movernos, aunque él aún necesitaba muletas y yo tenía el brazo en un cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. ¿Crees que alguna vez seremos felices otra vez? Le pregunté a Henry esa primera noche al regresar, mientras yacíamos en nuestra cama familiar. Él me abrazó con su brazo no herido
y suspiró profundamente. No lo sé, Hilda, dijo, pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado. Y por primera vez en 25 años, no tenemos que vivir con secretos. El juicio comenzó 6 meses después. El día en que tuve que testificar, miré a Damián directamente a los ojos por primera vez desde su arresto. No vi remordimiento ni dolor. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Al terminar mi testimonio, tras contar cada horrible detalle de nuestra experiencia, me dirigí a él desde el estrado. Damián, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche que mataste a Richard, y lo que ha estado viviendo en su lugar durante 25 años es un monstruo que, sin saberlo, ayudé a criar. El jurado deliberó 3 días antes de declarar a Damian culpable de asesinato en primer grado y tentativa de asesinato en primer grado por lo que nos hizo. Melissa fue condenada como cómplice. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Un año después, Henry y yo comenzamos el proceso para adoptar oficialmente a nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen crecer conociendo el verdadero amor, no el amor tóxico y manipulador de sus padres biológicos. Cada noche, al acostarlos, les hablo de su tío Richard, el hermano que nunca conocieron. Les hablo de su bondad, su honestidad y su sueño.